De vuelta al estudio con el diputado Edgar Zambrano, integrante de la Mesa de la Unidad Democrática. Diputado, ¿cuál es esa agenda legislativa que ustedes le proponen al electorado venezolano? Llama, por ejemplo, la atención de la llamada ley de amnistía que le están proponiendo al país, que por cierto entregó usted mismo recientemente a su santidad el Papa Francisco. Sí, en efecto, la primera propuesta dentro del programa legislativo a desarrollar en el periodo 2016-2020 está circunscrito inicialmente a la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Política. Eso es una ley que nosotros hemos venido promoviendo desde el año 2012, que la hemos impulsado a través de distintas instancias, tanto nacionales como internacionales, y recientemente, la semana pasada, estuvimos en audiencia formal con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y luego estuvimos en la audiencia general con el Papa Francisco, a quien tuvimos la oportunidad igualmente de entregarle este proyecto de ley que hemos venido impulsando para favorecer la salida de una crisis política que vive el país en términos pacíficos, democráticos, constitucionales, porque esta es una ley que perfectamente puede desactivar la crisis que vive viviendo el país. Nosotros le hicimos entrega a el Papa e igualmente a Monseñor Pietro Parolin de esta ley. Esta es una ley que consta de 9 artículos, 2 títulos y 8 literales, donde se conjugan desde los hechos acaecidos en Venezuela en abril del año 2002 hasta los hechos del 14 de febrero del año 2014, incluyendo en esa ley de amnistía no solamente a aquellos actores políticos emblemáticos como Antonio Ledesma, como Leopoldo López, como Ceballos, sino que aquí están igualmente los estudiantes en gran número que sufren prisión desde febrero del año pasado y todos aquellos actores políticos sometidos a la criminalización y a la judicialización de la política en el país. Pero fíjese, diputado Zambrano, ¿cómo quedan, por ejemplo, en el marco de esta ley que ustedes proponen al país y que piensan llevar a la agenda legislativa en caso de ser mayoría en la Asamblea Nacional a partir del próximo 5 de enero? Titulares como este, por ejemplo, que hoy presenta el diario 2001. Vamos a pedirle, por favor, a nuestro camarógrafo si nos ayuda con esto, porque según reseña hoy el diario 2001, la Fiscalía está empeñada en que Leopoldo es culpable y además voceros del alto gobierno y del Parlamento Nacional, del PSUV, han dicho que hablar de esta ley de amnistía es hablar de una ley de impunidad que estaría proponiendo la Asamblea de la oposición, mejor dicho, en la Asamblea Nacional, o una ley que les permita olvidar algunos delitos. Leopoldo, el país, la sociedad venezolana está perfectamente convencida de que es inocente, que no hay ningún elemento de convicción en las actuaciones del Ministerio Público para condenar a Leopoldo López. De manera que eso es un expediente, como todos los expedientes que le han montado a los distintos estudiantes en Venezuela para perseguirlos judicialmente, son expedientes amañados, montados con el objeto de causar daño y de inhabilitar políticamente a los actores políticos del país. De manera que eso no tiene ninguna repercusión. Ahora, usted ya propuso esta ley. Contrariamente, Gabriel, en el propio proceso se ha podido demostrar la inocencia de Leopoldo López al carecer el Ministerio Público y el propio tribunal de elementos que concluyan con la culpabilidad de Leopoldo, y todos sabemos que esto es una persecución de carácter político, que Leopoldo López es un preso político, como lo es Ceballos y como lo es Antonio Ledesma y como lo son los estudiantes que están sufriendo los rigores de la prisión. Ya nosotros tenemos que irnos a una pausa porque al regreso están los comentarios que nos llegan a través de la cuenta en Twitter, diputado, pero antes de irnos, usted ya propuso esta ley en este actual periodo en la Asamblea Nacional, también la propuso en el marco de las mesas, las reuniones de diálogo que se dieron con el presidente Nicolás Maduro y otros voceros del gobierno, y esto no prosperó. Pero es importante recordar lo siguiente, Gabriel, esta ley que fue propuesta por primera vez en el año 2012, con la anuencia para iniciar un diálogo en el país en vida del presidente Hugo Chávez, ha sido de manera reiterada consignada por Secretaría del Poder Legislativo en el año 2013, en el año 2014 y en el año 2015. ¿Y no entra en cuenta?
no ha entrado en cuenta, se está durmiendo el sueño de los inocentes. Pero es una obligación nuestra como parlamentarios de insistir en mantener vivo ante la opinión pública venezolana que en el país tenemos presos políticos, exiliados, que existe la judicialización de la política, la criminalización de la política, y para eso todos los días tenemos que insistir ante la opinión pública para que los venezolanos no se olviden que un grupo de familias están sufriendo los rigores de sus seres queridos en prisión por hacer política, que es un derecho constitucional y un derecho humano fundamental. Vamos a ir a la pausa.